La Clave es presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Muy buenas noches. En exactamente un año, noviembre de 2017, va a tener lugar las internas de todos los partidos en el mismo día, rumbo a las elecciones presidenciales de abril del 2018. El 2017 se presenta como un año eminentemente político. Esta noche voy a hablar con una persona que se candidata para ser presidente de la República Paraguay, saliendo de uno de los partidos grandes y tradicionales de nuestro país. Carlos Mateo Valmeli, ¿cómo estás? Buenas noches, Carlos. ¿Qué tal, Germancho? Un placer de poder compartir contigo esta conversación. Te estaba comentando que hace años que no estaba En la televisión. en la televisión. Hace rato que no estás. Hace años. Bueno, Carlos, te candidatas a presidente de la República. Bueno, estamos liderando un proyecto, articulando un proyecto. En principio soy yo la figura, digamos, aglutinadora, lo que no quiere decir que sea un proyecto personal. Es un proyecto, digamos, que va a incorporar a muchos sectores políticos y si hay un consenso dentro de ese proyecto de que Mateo sea el candidato, Mateo está dispuesto a asumir una candidatura. De hecho, estoy trabajando en ese sentido. Ahora, la característica principal, Carlos, es que vos activás en el Partido Liberal desde joven. Desde los 17 años. De los 17 años. Sí. Y hoy decidís salir, vas a salir del Partido Liberal. Claro, el Partido Liberal, creo yo, o la dirigencia del partido, creo que son cosas diferentes, porque hay un sentimiento colorado de pueblo popular que es legítimo, hay un sentimiento popular liberal que es legítimo, que se expresa en las polcas, en el respeto a cierta simbología. Es otra cosa diferente a lo que es la dirigencia. En el caso concreto de la dirigencia liberal, creo yo que el partido no ha dado muestra, la dirigencia del partido no ha dado muestra de tener una actitud favorable a la modernización, a la inclusión social, de tener una actitud contraria a la política tradicional que siempre hemos cuestionado. Nosotros hemos cuestionado la política tradicional que creíamos, decíamos, que solamente la encarnaba el Partido Colorado. Y hubo años y sucesos del Partido Liberal Radical Auténtico que han demostrado que lastimosamente la dirigencia del Partido Liberal está lejos de ser una dirigencia sensible al cambio y a nuevas conductas políticas. Entonces vos decidís salir del Partido Liberal. No, yo no salgo del partido, yo soy liberal. La fórmula jurídica es un movimiento que no te obliga desde ningún punto de vista a renunciar a ninguna afiliación partidaria. Después hay que ver también si el Partido Liberal se encamina a liderar un proceso de una gran concertación. Hoy por hoy daría la impresión que dentro del partido la dirigencia no se puede sentar para ponerse de acuerdo en cuestiones elementales. Entonces la idea es plantear una realidad alternativa por afuera del partido. Si se da el plano de una gran concertación, entonces tenemos que empezar a evaluar esa condición. O sea, si se da la concertación, se supone que va a ser como una sombrilla en donde van a converger todos los que concierten y ahí vas a estar vos compitiendo con el candidato liberal para ganar la nominación de la concertación. Es más o menos Claro, así. esa es la idea de la concertación, que es una idea mucho más abarcante, más integradora, más competitiva, que exige reglas del juego claras, exige definir un padrón, exige definir un tribunal para la concertación, exigen muchas cosas. Lo que yo creo que una fórmula jurídica política que es extremadamente sofisticada y que tiene muchos requisitos, hoy por hoy la dirigencia liberal le está dando la espalda. Eso es lo que se ve. El partido arde en llamas, cada vez que hay sesión del directorio termina en trompadas, entonces es muy difícil pensar que un liderazgo de esa naturaleza esté predispuesto a conducir el partido a una gran concertación nacional. Ahora, ¿esta gente que te acompaña es también liberal? Hay liberales, hay
colorados y hay no colorados y no liberales. ¿Quiénes son, Carlos? ¿Me puede dar los nombres? Bueno, sí, está con Luis Juanes Gondra, está Jorge Leo, está Jorge Aponte, está la senadora Rocío González, está Luis Fretes, que tú le conoces, compañero tuyo, creo que era. Mi compañero. Bueno, y está mi hermano, está el doctor Arbo, está Carmelo Caballero. Hay mucha gente que no sé, por ejemplo, está el presidente de comité de encarnación, Moisés Barreto, con el cual estuve este fin de semana trabajando, este fin de semana, lunes pasado, en Encarnación. Hay mucha dirigencia de base y también hay gente del Partido Colorado que se está acercando. Va a haber gente de diferentes sectores que se van a acercar, amigos de Pachaquería, amigos del Encuentro Nacional, amigos, ¿por qué no?, de Avanza País. Es cuestión de sentarse a hablar y consensuar sobre la base de un proyecto que signifique incorporar la modernidad, la modernización en el Paraguay. O sea, es un proyecto político que vas a crear como movimiento o vas a jugar como un movimiento interno del Partido Liberal. ¿Cómo va? No, la ley electoral paraguaya es muy generosa, muy aperturista en lo que hace a la participación. En este caso vos podés hacer un movimiento y candidatarte. Te doy un ejemplo. Pachaquería fue primero un movimiento. Después tuvo las elecciones del 2003 y después se convirtió en partido. Entonces hay que juntar una cantidad X de firmas, que son 12.000 firmas aproximadamente. Se junta la firma, se presenta un estatuto, se presenta el símbolo, el color del movimiento, y hay el color creo que no, pero la nominación, la nomenclatura, un estatuto, los principios que tienen que ser democráticos, que sean, digamos, que se compadezcan con la Constitución paraguaya. Y ahí va en marcha una herramienta. Nadie tiene que desafiliarse de su partido. Yo no tengo por qué desafiliarme de mi condición de liberal. He sido toda la vida liberal, la gente me identifica como liberal, pero soy un liberal crítico a la política tradicional. ¿Y cómo actúan, Carlos? Movimiento, bueno, las personas que se conocen todos entre ustedes, digo, en el interior probablemente haya gente que no conoce a toda esa dirigencia que me dijiste, pero ¿cómo actúan en el día a día? O sea, ¿en base a qué convergen? ¿Cómo tienen un puesto de comando? ¿Tienen un local en donde se reúnen? ¿Tienen un plan de acción? ¿Cuál es el plan de acción? Tenemos el primer plan de acción, en este caso concreto, en lo que concierne a la figura o la gente que está aglutinada a través mío, era muy elemental. Que yo vuelva a existir políticamente, porque yo estaba desaparecido políticamente, o sea, desaparecido de la actividad política, no de la política ni tampoco de la opinión pública, porque desde el 2013 estoy en Radio Ñandutí, estuve en A Todo Pulmón, en una plataforma ecologista, o sea, estuve apartado de la actividad política, partidaria, de ese ambiente sórdido y mezquino, y por qué no decirlo mediocre, pero estuve atento a todo lo que pasaba en la política paraguaya. Hay un grupo de gente que me convoca y me dice, ¿por qué no probamos algo? En principio hoy tengo un gran grupo humano de mucha gente que nos preocupamos en algo, existamos. En este caso Carlos Mateo como figura para que pueda aglutinar más fuerte. Después del periodo de existencia, sencillo, instalar una candidatura sobre la base de un gran consenso político partidario entre partidos pequeños y fracciones del Partido Liberal. Y luego tratar de ganar la candidatura, ¿verdad? Ellos te convocan, me decís, Carlos. Amigos míos. ¿Te convocaron a vos? No, veían que por qué yo estaba apartado y por qué no volvía yo a activar políticamente si todavía soy joven, tengo una trayectoria, creo que limpia en la política, tengo una formación intelectual también que creo que puede aportar algo al debate. Y entonces, en vez de contemplar, me dijeron, volver a la acción. Y entonces, como me gusta las cosas osar, porque se pierde mucho cuando uno no es osado, entonces estamos en este proyecto, parece una aventura, pero yo creo que es un proyecto que tiene la visión muy enfocada en el Paraguay del presente y la mirada puesta en el Paraguay del futuro. Carlos, ¿cuál va a ser tu estrategia? ¿La de Mao Zedong que decía del campo a la ciudad? ¿La de Carlos Marx que decía a través de los sindicatos? La de Hitler que jugó en base al recelo y al resentimiento que tenía en este momento Alemania con todo lo que le impusieron una paz muy
muy contraria a sus intereses. ¿Cuál va a ser tu estrategia? ¿Cuál es Mira, de la ciudad al campo, por mis características personales, yo no me considero no tengo el perfil de un caudillo, menos de un caudillo, digamos, rural. Yo soy citadino, criado en la ciudad, educado en la ciudad, no puedo negar los orígenes y mi propia biografía. Entonces la idea es de la ciudad al campo, robustecer un liderazgo. Hoy en día hay un nuevo fenómeno en las campañas electorales, que es el fenómeno de la comunicación a través de las redes. Eso no sustituye el contacto directo con la gente, por eso estoy dando giras por todo el país a los efectos de entrar de nuevo en contacto con la gente. La idea es apelar a un ciudadano, a un voto consciente, a un voto ciudadano más que a un voto clasista, en el sentido que el proyecto es policlasista. En este proyecto se incluyen sectores digamos de varias clases, ¿no? Sectores populares, porque con los sectores populares se ganan las elecciones, sectores de clase media y sectores, hablando en términos marxistas, de lo que yo le llamo la burguesía comprometida con un desarrollo nacional sustentable. Ahora, Carlos, ¿tu discurso cuál va a ser? ¿Cuál es el eje de tu discurso? ¿Por qué la gente va a seguirte? Vamos a suponer que yo quiera encontrar y decirte en una reunión, estás dando una charla últimamente, y yo te pregunto y te digo, decime 3 motivos por los cuales tengo que seguirte. Primero, porque he sido un hombre que públicamente, en todos los cargos que he ocupado, he respetado irrestrictamente las instituciones de la República. Y yo creo que el Paraguay hoy necesita democracia más república. Y cuando hablo de república, hablo de un fortalecimiento de las instituciones. Yo creo que el proceso democrático de 27 años ha debilitado las instituciones. Y si no hay instituciones, no hay desarrollo social inclusivo. Si no hay instituciones, no hay crecimiento económico sustentable. Si no hay instituciones, no hay profundización de la democracia y del principio de igualdad de todos los paraguayos. Eso es un elemento. Segundo elemento, porque mi cédula de presentación es mi trayectoria. Yo no puedo divorciarme de mi trayectoria. Yo he sido un hombre que he tratado siempre de prestigiar la política. ¿Y cómo se prestigia la política? La política se prestigia entendiendo que la política es un servicio público. Yo descalifico a los políticos que hacen la política politizada, lo que yo le llamo. La política politizada es la política del bolsillo, la política de pensar en el nepotismo, la política de enriquecerse, la política que se divorcia a los grandes intereses nacionales. Esa política está colapsando en el Paraguay y esa política está causando mucho daño en el Paraguay. Mi trayectoria de vida es una trayectoria que no está vinculada al nepotismo, mi trayectoria de vida no está vinculada a la corrupción. Yo he presentado mi declaración jurada de bienes todas las veces que he ocupado un cargo público y eso creo que me da, no te voy a decir autoridad, me permite ser una persona que se ponga al frente de un proyecto que le diga a la clase política tradicional, estamos hartos de que nos roben, estamos hartos que nos defrauden, estamos hartos de que cada día haya más pobres en el Paraguay y haya un modelo de concentración de riqueza, estamos hartos que las instituciones públicas no se puedan manejar con un criterio de racionalidad, con un criterio de legalidad, con un criterio de la meritocracia, estamos harto de la política tradicional. Hoy el momento vital de la República, el momento existencial que vive el Paraguay, es totalmente contradictorio, riñe con una política en donde se está escamoteando la transparencia, en donde se escamotea la soberanía popular. Yo creo que el Paraguay hoy en día tiene una situación, un bono demográfico, unos niveles de modernización que demandan una modernización de la política. Muy fácil fue instalar la democracia electoral. Fue muy fácil la democracia electoral. Lo difícil es instalar la modernidad política. Yo quiero instalar la modernidad política. Por eso me tiene la gente, creo yo que a los que le convoco, yo le digo, yo quiero instalar la modernidad política. Yo no quiero más que rijan los criterios que han regido en estos últimos 27 años. Bueno, a la vuelta ocupaste el cargo de presidente de Itaipú, director de Itaipú, director general de Itaipú, casi 2 años.
Sí, después también estuve en el Congreso como presidente, fui vicecanciller. Bueno, a la vuelta de la pausa te quiero preguntar por qué saliste de ahí. ¿Cómo no? ¿Qué pasó? Y también te quiero decir, Fernando Lugo aparentemente te prefería a vos como su candidato a vice. Así decían, pero... Así decían. Así decían. Bueno, ¿y qué pasó ahí? Porque te dio en este momento el cargo en volumen de plata más importante del Paraguay, es por lejos Itaipú. ¿verdad? Claro, así mismo. Maneja nuestro principal activo y todo lo que significa lo que Itaipú Binacional. Breve pausa y continuamos. En Tigo trabajamos cada día y en todo momento para estar de tu lado, porque queremos que estés siempre conectado. Por eso ahora todas tus mini cargas desde 5.000 guaraníes vienen con regalos a tu medida para que estés siempre comunicado. En Tigo trabajamos para estar de tu lado, porque en Tigo el centro sos vos. Bueno, Carlos, vos fuiste director de Itaipú, Sí. desde el inicio del gobierno de Fernando Lugo. Sí, Él aparentemente querías que vos seas su vicepresidente. sí. Es lo que se comentaba. Yo le preguntaron a él y no me respondió y se puso rojo. O sea, su respuesta fue clarita. Te prefería vos como su candidato a vice. Finalmente ganó Federico y fue él. No, Federico, yo creo, perdón, una la pequeña interna corrección, donde votaron ¿Vos los crees muertos. que te robó la No, elección? sí, seguro estoy de eso. Que me robaron las elecciones, estoy seguro. Y no solamente por los votos de Guarambaré, sino en muchos lugares, en Leandro Oviedo, en Presidente Franco, porque me dijo el mismo intendente Presidente Franco que me cargó las urnas, que falleció en el Amambay, en Capitán Vado perdí 780-0. Y las listas de senadores, ninguna obtuvo votos, solamente la lista de ellos, que encabezaba Efraín Alegre y estaba Robert Acevedo. Todos los senadores perdieron 780-0, igualitos los números. ¿En dónde? En Capitán Vado. O sea, Federico te robó. No, sí, yo estoy seguro de eso. No sé si el mismo, yo creo una estructura que hay dentro del partido que escamotea la soberanía popular. Y eso es para un partido liberal es un pecado mortal. Porque ¿Por cuántos votos te ganó al final? Al final hubo una sentencia del Tribunal Interno Partidario y por una cifra de 100, 200, 300 votos, una cosa así nomás fue. 300 Por votos. sentencia judicial que no permitieron, por ejemplo, o sea, que avaló que los muertos pueden votar en Guarambaré. Luego me enteré hace poco que los que hicieron el fraude fueron sentenciados penalmente y se les sustituyó la pena por unos trabajos sociales. Si una cosa mínima fue el resultado electoral, sí, así fue. Lastimosamente... O sea que vos tenías que haber sido entonces vicepresidente de la República. Bueno, yo tenía que haber sido, pues yo creo que gané esas elecciones. No quiero remover el pasado, porque no quiero ser prisionero del pasado, porque tampoco no voy a poder construir nada con eso. Pero esas elecciones las gané yo, estoy convencido. O sea, no solamente yo, está convencido la dirigencia del partido. Claro. Bueno, Carlos, a partir de ahí vos te fuiste, el primer día que asumí Fernando Lugo, fuiste director De Itaipú Binacional. ¿Por qué te destituyó Lugo? Porque yo creo que había una lógica, que era que Itaipú es un lugar del cual se tienen que distribuir prebendas. Yo creo que yo entré entendiendo que la oposición llegaba al gobierno después de 62 años, creo. Y que nosotros teníamos que ser la negación política de todo lo que había sido hasta ese momento. Yo entré convencido de eso. Y yo estoy convencido que lo único que tiene viabilidad y sostenibilidad en el tiempo es una política que haga eso. O si no, todos los otros líderes que surjan van a terminar siendo, como decía Mao Zedong, tigres de papel. Entonces, yo creía en esos valores. Yo creo en la transparencia. Limpiamos Itaipú. Entró la Fiscalía, entró la Contraloría, declaré mis bienes, me fui a una interpelación parlamentaria, no impuse una sola objeción a la Cámara de Diputados cuando me citó, negocié con Brasil, conseguimos una mejora, conseguimos que la seccionaron la margen Bajo tu mandato se consiguió la mejora. Claro, yo estaba ahí al frente de la entidad, yo estuve en 200, 300 y algo millones, una cosa así, depende se alcanzó a 300, pero había 120. Creo que fue 200 más. 200 y algo más era, porque depende cuánto se le vende.
O sea, no es una cuestión estática. Exacto. Vendemos Es más móvil. nosotros, pero aparte creo que instalamos con un grupo de técnicos una visión nueva del problema energético, no entender la binacional como una suerte de rentismo energético en donde los actores políticos turnos tienen que apoderarse del dinero que existe, sino entender que la energía es el elemento central para el desarrollo y el futuro del Paraguay. ¿Y ahí qué pasó, Carlos? ¿Le dijiste que no a alguien que sí? No, yo le dije que no a muchos. Yo tenía un sello que decía... ¿A quién le dijiste un que sello no? decía pague su bolsillo. No sé si vos recordarás eso. Yo le ponía a todos los pedidos pague su bolsillo. Yo creo ¿A qué pedidos? No, y la gente... Itaipú tiene una caja muy grande. Y todo el mundo venía y te pedía dinero. Para cualquier cosa, carrera de caballo, elección de Miss Paraguay, viaje a Europa, fiesta patronal, lo que vos quieras. Para lo que quieras, la gente te pide dinero ahí. Más allá de que hay una grasa, había una grasa administrativa terrible cuando yo entro en la entidad. Y recuerdo que yo hice un sello que se llamaba Pague su bolsillo. Entonces venían los pedidos y yo le decía Pague su bolsillo. Todo ese dinero que nosotros... Ahí sentenciaste tu... Claro, pero mi idea era, y sigo pensando, si hicimos el cambio, no fue para enriquecernos nosotros en reemplazo de los colorados. O sea, vos no podés decir... ¿Qué te decía Lugo? No, Lugo no hablaba nunca. Lugo no hablaba nunca. ¿Cómo no hablaba? No, él no hablaba. Él yo creo que vio que yo, después dijo que mi gestión, yo participé en mi gestión estuvo apartada de mi partido. Yo no estuve involucrado en la interna de mi partido en ese tiempo. Entonces no participé en ningún acto político. Yo no participo en un acto liberal desde el 2007. Porque yo tengo mis serios cuestionamientos a la dirigencia del Partido Liberal. Pero, Carlos, en Itaipú, vos no duraste mucho, pero duraste un tiempo. 1 año y 6 meses. 1 año y 6 meses. 7 meses. Te sostuvo Lugo también. Claro, pero... Porque si quería quitarte enseguida, te quitaba enseguida. Con tu sello ya te quitaba. Claro, lo que pasa es que yo tenía, creo, en aquel entonces tuve la aprobación de la opinión pública. Yo hice un trabajo de transparencia. Hicimos mucho, trabajamos mucho, resolvimos muchos problemas internos, conseguimos la igualdad en la gestión administrativa de la Itaipú Binacional. Hicimos un decálogo en donde firmamos y nos comprometíamos. Es más, llegué y dije yo, el pacto entre la corrupción y el poder político no puede existir más en el Paraguay. Me fui a la fiscalía y puse varias denuncias penales. Yo hice. Ahora, Carlos, ¿cuál fue el elemento detonante? ¿Por qué finalmente te saca Lugo? Yo creo porque habían sectores de izquierda que entendían que también ellos tenían que participar de la distribución de un botín político. De hecho, cuando yo entro, todas las políticas que yo estaba haciendo de transparencia, de racionalidad en el gasto, de darle un sentido social al gasto y no un sentido político. Porque el problema de Itaipú es que siempre se le dio un sentido político a los gastos que tenía Itaipú. Yo le daba un sentido social. Y yo creo que por eso me destituyeron. Pero fue repentino, ¿verdad? Sí, yo estaba haciendo gestiones en Brasil, hablando con diputados brasileños para que aprueben el convenio que habíamos firmado. Me tomé mis vacaciones, yo me pagué el pasaje, me fui yo personalmente, aproveché porque me invitaron para pasar unos días allá al norte del Brasil. Me fui y ahí me entero, yo estaba en una reunión, iba a entrar a una reunión con diputados brasileños y entonces me llamó el doctor Emilio Camacho y me dijo que fui destituido. Lugo nunca te dio una explicación. No, nunca me dio. Pero él tampoco nos va a dar mucha explicación a nadie. Así, pero bueno, son cosas que pasan y uno tampoco no tiene que tener en el corazón una suerte de contabilidad de los rencores. ¿Verdad? Uno tiene que entrar en la política y olvidar todo esto. Son cosas que en todo caso, en mi caso particular, hizo que me afirme más en mis convicciones. Cada vez estoy más afirmado en mis convicciones. ¿Y crees que eso va a ser suficiente para que puedas ganar, Carlos? No es suficiente. Para nada es suficiente. Pero creo que todos los que llegaron al poder en el Paraguay, en cualquier cargo, han erosionado su capacidad de gobernar porque las bases morales, éticas, las destrezas administrativas le han faltado. A muchos, no a todos, aclaro esto. Yo creo que esto no es suficiente para ganar, pero es suficiente para trazar un horizonte. Y liderazgo es marcar un horizonte. ¿Vos crees ganar o trazar un horizonte? Ganar. Pero creo que tenemos que entrar en un proceso
de 20, 25 años de un proceso continuo de modernización de la estructura ¿Pero fiscal. vos querés ser un jalonador del proceso o querés ganar para poder Yo quiero liderar? ganar para liderar un cambio, pero el cambio, yo voy a durar 5 años en el gobierno. Yo no voy a entrar con la peregrina idea de querer modificar la Constitución para hacerme reelegir. O sea, uno entra, gobierna 5 años, echa la base de un proceso que tiene que ponerse a andar, se dispara y tiene que tener continuidad en el tiempo. Después de que pase un tiempo, el modelo también se agota, o el modelo debe ser ajustado a las nuevas realidades, pero será otra gente la que haga eso. Yo lo que creo que no voy a gobernar porque bloquea las posibilidades de gobierno, enceguece a un presidente que llega al gobierno y lo gobierna a partir de buscar su reelección. Eso es un No, sinsentido. te digo eso, Carlos, porque Bernard Shaw, un gran dramaturgo irlandés, una vez le preguntó a un periodista qué legado le dejaría a las generaciones futuras. Y le dijo que se levanten todos los días y le pidan a Dios 3 cosas. Primero, que pueda cambiar las cosas que pueda cambiar, fuerza para cambiar las cosas que puedo cambiar. Segundo, paciencia para aguantar las cosas que no puedo cambiar. Y tercero y más importante, sabiduría para saber diferenciar la primera de la segunda. Y en la parte política más local, acá más regional, Juan Domingo Perón, el político más versado del siglo XX de América Latina, decía que en política hay que seguir el curso sinuoso de los acontecimientos. Y el curso, saber en dónde está el sinuo del curso sinuoso es lo que hace la diferencia. Claro. Entonces eso quiero que me explique cómo va a Claro, enfrentar, Carlos. yo creo que Perón decía hace una época donde no existían los medios de comunicación como existen ahora, como existen estos medios, las redes. Yo creo que estamos hablando de otro mundo. La época de Perón era la época del misterio. El gobernante tenía el privilegio del misterio. Hoy el misterio desapareció de la escena pública. Al Paraguay, de los 27 años, yo creo que le faltó la vocación reformista. La reforma tiene un propósito, la inclusión social y el mejoramiento de la gestión pública. Hay que llegar con un patrón de gobierno que permita conducir esta nave por 5 años, que es el Estado. Y ahí no se improvisa. Hemos visto que en este gobierno los ministros decían 3 años, bueno, nos sirvió para aprender. Le escuché a cuántos ministros, ahora que tenemos 2 años de gobierno, ahora hemos aprendido cómo se gobierna. Lo que no se puede llegar al gobierno es a improvisar. En el caso particular mío de amigos que están acompañando esto, hay algunos que tienen mucha experiencia. Yo no voy a plantear esa dicotomía absurda, técnicos versus políticos. El técnico ocupa un lugar en el Estado y el político ocupa otro lugar. No se le puede dar la espalda a la dirigencia política que tiene que conducir los destinos de un Estado. No se le puede dar la espalda a una necesidad imperiosa, que surjan líderes, que emerjan nuevos líderes para conducir el Paraguay. Aquí hay que entender que los liderazgos en este tiempo actual, en este tiempo de las redes, no duran el tiempo mítico de poder hacer un mito de alguien. Hoy en día los liderazgos y los periodos presidenciales son mucho más cortos y el que sale de la presidencia puede salir muy averiado y muy golpeado al tratar de hacer lo que es necesario para el país. Lo que yo creo que le da sostenibilidad, continuidad en el tiempo a un gobierno y a un liderazgo es determinada coherencia, tener una visión integral de cómo se manejan los asuntos del gobierno, tener una capacidad de vincular lo que se hace con las grandes mayorías y obviamente establecer un criterio de gobernabilidad que en el caso del sistema paraguayo, que es un régimen presidencial atenuado, exige el diálogo permanente con el Congreso sobre las bases del respeto y no sobre las bases de entregar premios, de entregar dinero, de entregar cualquier tipo de privilegio a los parlamentarios. Esto es el momento en donde también la ciudadanía tiene que despertar. Yo no creo que lo que esté planteando sea algo ideal o algo imposible. Lo que yo sí creo que nadie se animó a hacer esto. Y nosotros tenemos que animarnos a hacer esto. Y si no hacemos esto, si somos cobardes de no hacer esto, también vamos a fracasar. Porque el patrón de gobierno tradicional termina incinerando a todos los presidentes y a todos los gobernantes. Están todos, parece, recluidos hoy en día. Un gobernante tiene que dejar el gobierno y tener el respeto de su sociedad. No sé que lo quieran, pero que lo respeten. Y eso es lo que nos está faltando a nosotros. Hay que buscar mayoría,
hay que buscar comunicación con la gente, hay que tener cintura política, ¿por qué no? Hay que saber cuándo uno se radicaliza, hay que saber cuándo uno se modera, hay que saber cuándo uno tiene que negociar y entender por sobre todas las cosas que en la democracia el diálogo es la mejor herramienta política. Y cuando se agota el diálogo, más diálogo, pero que no dialoguen con un gobierno débil. ¿Cómo ves a la dirigencia liberal ahora? Me voy a referir por sectores. El sector de Alegre, ¿cómo le ves? Y están, A Efraín Alegre, ¿cómo le ves? y están todo el sector de Alegre monotemático en el tema Cartes. Y Cartes no es del Paraguay. Cartes es presidente del Paraguay. Si no corrige rumbo va a terminar siendo otro presidente más que integra el curso de las anécdotas del Paraguay. Vos no podés estar solamente focalizado en el cartismo cuando tenés una cantidad de problemas que le está afectando a la gente. O sea, problemas ya sea de corrupción, ya sea problemas económicos y sociales que son agobiantes, y problemas de políticas públicas que no se hacen, porque el gobierno es cobarde. Bueno, y ¿qué le veo al Partido Liberal? Enfocado en primer término en la interna partidaria. El Partido Liberal es un partido de internas. Decía uno de los fundadores del Partido Liberal, Taboada, el Partido Liberal es Antonio Taboada. el Partido Liberal es un partido de adversarios. Y el Partido Liberal hoy está prisionero de sus internas. Y el eje, supuestamente el eje que divide las aguas es el cartismo y el anticartismo. Yo creo que el Paraguay es mucho ¿Y más... el sector de Blas Llano es cartista No. realmente? Yo creo que el sector de Blas Llano jugó una táctica y una estrategia que desde mi punto de vista estuvo equivocada. No buscaron marcar una diferencia, porque uno puede apoyar a un gobierno, pero uno tiene que apoyar a un gobierno desde la crítica y no desde la complacencia. Y ahí yo creo que hubo liviandad, hubo dejadez, hubo quizás un diálogo innecesario, gestos también, en vez de actitudes, de un partido que pues si yo apoyo esto que está bien, pues yo esto que está mal no apoyo. Yo no puedo prestarme al juego de que los tecnócratas van a salvar al Paraguay. Yo no puedo... ¿Y el equipo de Blas Llano apoyó al gobierno? Yo no creo que haya apoyado así directamente, y yo creo que no está mal apoyar al gobierno cuando plantea cosas buenas. Cuando el gobierno plantea cosas buenas, APP. La APP era una iniciativa del Partido Liberal. Se cometieron errores porque amplió el objeto. Entonces, que se cambie eso. Pero en ese caso se aprobó todo de golpe. No solamente el Partido Liberal, sino otros sectores parlamentarios también. No es solamente el equipo de Llano. Creo que se han hecho cosas mal. El manejo de la reforma a la Corte Suprema de Justicia. La Convención Liberal resolvió de que los miembros de la Corte no pueden ser justiciables. Están por arriba de la Constitución y las leyes. Una Corte que da vergüenza. La Convención Colorada impone el mandato imperativo que contradice la Constitución. Entonces tenemos, digamos... También el Partido Liberal. No, sí, el Partido Liberal le echó sin debido proceso. No, el mandato imperativo también. Claro, el mandato imperativo también y el Partido Colorado también, con una diferencia. Que Uno a favor y el otro en contra. No, el Partido Liberal aplicó y le echó a seis. No, pero también en contra de la enmienda. Ah, no, pero, claro, pero la enmienda era de todo punto de vista un despropósito. Pero me refiero, Carlos, al mandato imperativo. Claro, el Partido Liberal... Porque la reforma también tenía mandato imperativo. El Partido Liberal, yo creo que muy acertadamente, ya en tiempos muy tardíos, se mantuvo o sostuvo la tesis en contra de la enmienda, o sea, no de la reelección vía enmienda, porque lo que estaba en juego la reelección. Solo eso. Y yo creo que también la reforma del Partido Liberal, absolutamente ya una decisión del directorio en marzo de este año, me pareció ya tardía. Eso se tuvo que haber definido desde el primer momento. El Partido Liberal no puede aceptar que un presidente en ejercicio utilice el poder para hacer un intento de reelección vía la enmienda que es totalmente inconstitucional. Carlos, muchas gracias por Gracias a vos, venir al Germán. programa. Muchas gracias. Y bueno, así que estás con tu grupo, estás creciendo, tenés un año para la interna, con la modalidad que se dé, concertación, alianza, no sé todavía cómo va a ser. Lo más probable va a ser concertación, porque es más fácil que todos se sometan a una sombrilla en donde todo el mundo compita contra todo el mundo. Se habla también que Mario Ferreiro podría entrar en esa concertación. ¿Por qué no?
y vos vas a ser candidato a presidente de tu grupo. Claro, pero si no hay concertación, nosotros tenemos la opción de presentar, o sea, que de hecho vamos a hacer un movimiento que quiera articular otras expectativas ciudadanas y que estamos sintiendo mucha empatía de la gente, cosas que nos da una gran alegría, porque esto es algo nuevo, es algo... Vos tenés un plan de actividades de todos los días. Todos los días un plan de actividades, porque ahora también estamos en el periodo de organizar las cosas, ya hemos contratado gente para la comunicación. ¿Quién es tu plan de comunicación? Y no quiero hablar todavía porque en los próximos días No, pero contame. No, hermano. Solo nosotros. Espera que tenemos que ajustar. No, pero este es mi rubro, pero por eso quiero saber. Tenemos que ajustar algunos No, números. contame. Tenemos que ajustar algunos. Un nombre dame. No. Es buen equipo. Te digo que yo creo lo mejor de Paraguay. Lo mejor de Paraguay, yo creo que. De Paraguay, mercado local, este triunfo va a ser mano de obra paraguaya, Made in Paraguay, en todo el sentido de la palabra. Pero no te puedo decir todavía porque hay que ajustar algunas cuestiones. Dale, gracias, Carlos. Un abrazo, Germán. Muchas gracias. Breve pausa y volvemos. Esta noche en La Clave hablaremos de Claudia Martínez, una mujer a la que se le diagnosticó una enfermedad genética llamada fibrosis quística que afecta directamente a los pulmones. Si bien toda su vida trató de vivir normalmente, formándose profesionalmente y trabajando, desde junio de este año empeoró teniendo que dejar de asistir al trabajo para priorizar su salud. Hasta este año, Claudia se trataba con nebulizaciones y medicamentos que paliaban la situación, ya que para esta enfermedad no hay cura, por lo que necesita un nuevo pulmón trasplantado. La operación no se realiza en Paraguay y en Argentina no puede hacerse por su nacionalidad paraguaya. Durante bastante tiempo la familia de Claudia debió tocar muchas puertas y vencer a la burocracia para exigir a las autoridades la única alternativa para salvar su vida, un convenio entre Paraguay y el vecino país. Hija mía, mi amor. Ministro Barrios, lo único que hoy yo te pido es el convenio bilateral para mi tía Claudia, porque yo sé que ella se merece seguir viviendo porque es una buena mujer, buena amiga y sobre todo buena madre. Convenio bilateral ya, todos somos Claudia. Tras mucha presión de la ciudadanía, se logró el acuerdo entre las dos naciones para que la mujer acceda a la cirugía en Argentina, y solo faltaría el donante. El día de ayer surgió la posibilidad de que la paciente pueda recibir un órgano de un donante paraguayo, pero finalmente eso no prosperó por las condiciones en que se encontraba el órgano. Por el momento, Claudia deberá esperar mientras sigue con su tratamiento. Su familia se encuentra un poco más aliviada, ya que hoy en día, debido a lo conocido que se hizo el caso, el compromiso de las autoridades es mucho mayor que al comienzo. Estamos en contacto con Claudia Martínez y Víctor Montiel. Hola, Claudia, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Germán? Buenas noches. Hola, Víctor, ¿cómo estás? Hola, doctor Germán, ¿cómo está? Muchas gracias por llegar hasta nuestro hogar. Bueno, ayer casi me mataste, Claudia. Fue un día de muchas emociones para mí también, para nosotros. Quiero contarle a la audiencia que ayer se encontró un órgano, o un donante, perdón, para Claudia. Estaban los argentinos preparados, el equipo paraguayo preparado, estaba preparado la ambulancia, estaba preparado el avión para llevarla a Buenos Aires conjuntamente con el órgano, y finalmente el último estudio que se le hizo a los pulmones de la donante dieron negativo como posible para Claudia. Y en ese lapso estábamos cenando con unos amigos, recibía yo las llamadas, los mensajes y bueno, nos descompusimos y nos hiciste sufrir mucho, Claudia. Sí, ayer fue un día bastante de muchas sensaciones. Primero no teníamos nada, estábamos en la duda, no sabíamos qué camino nos esperaba.
Gracias a Dios y a la Virgen María, ¿verdad? Las puertas se fueron abriendo, las situaciones se fueron dando, la gente puso su granito de arena, me ayudó, me llamaba, rezaba, de todo. Y para el mediodía se fueron aclarando algunos panoramas. A la tarde tuvimos, mi familia se reunió con lo del ministerio y donde surgió el compromiso mediante también la intercesión del doctor de Argentina, que después vino a mi casa, vino a verme, me dio mucha esperanza, me vio mi análisis, me evaluó y me sentí en las nubes. Me sentí muy cerca así ya del trasplante, pero realmente no pensé que ayer ya me iban a llamar. Y ayer a la noche me llama el doctor Espinosa y me dice, ya hay un posible donante. ¿Ya? Le dije, no podía entender, 1000 cosas pasaban por mi cabeza. De no tener nada un día antes, ayer prácticamente tenía todo. Sí, no se dio, yo sé que eso puede pasar, pero no pierdo yo la fe, la esperanza. Ahora estoy más fortalecida de que en cualquier momento va a aparecer ese donante para mí, para mejorar mi calidad de vida, para compartir de vuelta con mi familia, con mi esposo, con mi hijo, como hacíamos antes. Y realmente todas las sensaciones que pasaron ayer fue única, que no sé, me sentí tan bendecida dentro de todo lo malo que puede ser que tengo, ¿verdad? Que estoy con oxígeno, me cuesta respirar, tengo muchas complicaciones, pero dentro de todo eso me sentí tan bendecida, tan querida, tan hija de Dios, no sé, que agradezco a todos por su llamado, su mensaje, todo lo que pusieron su granito de arena para que esto se vaya dando. Lo importante, Claudia, es de que está armada y aceitada la estructura para que en caso que en cualquier momento llegue el órgano, se ponga en marcha todo lo operativo y pueda llevarte en avión de la Fuerza Aérea Paraguaya a Buenos Aires para el trasplante. Sí, eso. Me dejó muy tranquila que se prepararon, estaba muy organizado todo. Y eso me dio un alivio porque al principio, yo no te niego, cuando yo vine hace un año de Argentina, yo la veía muy lejos, eso decía, pero es complicado, más que el doctor también me decía, sí, todo es complicado, todo era complicaciones. Pero mediante mi soporte emocional que tengo, yo pude tranquilizarme y decir, sí, vamos a intentar, vamos a hacer, vamos a poder. Durante todo este año tuve muchas situaciones difíciles, primero de estar caminando sin oxígeno, ya no podía más, tuve noches con mucha fiebre, mucho dolor, muchas noches muchos días muy difíciles, pero que se fueron sobrepasando, se fueron llevando y ahora me doy cuenta que sí se puede, de que se va a poder y que se va a lograr. Víctor, Víctor, contame vos, ¿cómo viviste ayer, Víctor? Y yo te decía, Germán, estuvimos en la trinchera, fuera del ministerio, luchando, exigiendo algo que le corresponde a la ciudadanía, la salud. Y agradezco también al doctor Alejandro Bertolotti. Todo se dio, también le agradezco al doctor Melgarejo porque él le cursó una invitación para que venga a dar un congreso acá de trasplante pulmonar y coincidentemente estuvimos nosotros en esta lucha. Se abrió el camino, le agradezco a las autoridades también del ministerio. Este es un gran paso, Germán, para la República del Paraguay.
nosotros no podemos estar en estas condiciones de llegar a manifestaciones para que la salud tiene que llegar a todos. Todos tenemos derecho a la salud, Germán. Y ayer estuve tensionado a la mañana, a la siesta, cuando les comunicó el ministro a mi suegro, a mi suegra. Salimos muy contentos de esa reunión. Y a la noche también, cuando llamó el doctor Espinosa, la verdad que nos dimos cuenta que se hizo algo. Por eso, Germán, estamos muy agradecidos. Nuevamente agradecemos a la ciudadanía que nos están apoyando. Y nos vamos a descansar. Ahora vamos a trabajar en la campaña fuerte de donación de órganos. Con mis familiares vamos a irnos a la Costanera, vamos a irnos a muchas partes para involucrar a la gente y concienciar que es necesario. Vos más que nadie sabés que es necesario que una persona done órganos para que siga viviendo su semejante. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos. ¿Estás, Claudia? Sí, acá estoy, Germán. Bueno, cuando me contás que, voy a ver si no me descompongo, Claudia, voy a procurar. Cuando me contás de que te llamó Espinosa y compañía, recuerdo aquel 3 de agosto del año 2013, cuando una de las cirujanas del equipo me llama y me dice llegó fígado, o sea, en portugués, ¿verdad? Sí. Yo estoy seguro que eso va a ocurrir, estoy seguro que los pilotos de la Fuerza Aérea Paraguaya te van a llevar a Buenos Aires y estoy seguro que va a salir bien en la Favaloro. Estoy seguro de eso, Claudia. Sí, yo también tengo mucha fe, mucha esperanza y que va a llegar ese pulmón y voy a poder volver a respirar sin el oxígeno y, como dijo mi esposo, ¿verdad? Ver una campaña porque uno no sabe lo que es necesitar un órgano para vivir. O sea, uno no dimensiona todo lo difícil que es depender de lo triste, porque es una persona fallece, ¿verdad? Y de estar dependiendo de eso parece egoísta, pero no es realmente, como me dijeron a mí, ¿verdad? Una persona que sí o sí luego estaba con algún problema de salud, ya no había nada que hacer, y que se pueda donar sus órganos es darle vida a esa persona, es continuar su vida, y es muy difícil depender de esa llamada, de ese órgano, y realmente que no pierdo la fe y la esperanza. Lo de ayer fue un intento, fue una práctica, como es el tema una práctica emocional, Claudia, una práctica emocional. Para nosotros fue una práctica emocional, en serio. Para nosotros también. Claudia, ¿cómo pasó tu familia? ¿Cómo vio tu familia lo de ayer? Y yo te cuento, yo estaba recostada porque estaba muy cansada por todo lo del día, y suena mi teléfono y atiendo el teléfono y es el doctor Espinosa y me dice, hay un donante. Ya, le dije, no voy a entender. Y después corté, le llamo a mi hijo, estaba cerca. Llámale a tu papá, le digo, llámale a tu papá. ¿Y qué pasa, mamá? Me dice, hay un donante, le dije. Y mi hija y mi hijo empezaban a llorar de emoción, de miedo, muchas cosas, ¿verdad? Que es normal en los niños. Y mi esposo viene corriendo, ¿qué pasa? Y le dije, y nos sentimos, nos abrazamos los cuatro, lloramos, rezamos y muchas cosas pasaron. Nos dijimos, es para bien, para la Navidad ya voy a volver, muchas cosas. Después le llamé a mis padres, o sea, y ellos también ya empezaron a llamar, vinieron todos. Y después, lastimosamente, nos dijeron que no estaba en condiciones, ¿verdad? No se validó el órgano. Pero yo me tranquilicé. Yo estaba tranquila y le dije, bueno, no era el momento, le dije. Por algo ocurren las cosas, el próximo ya va a ser, le dije.
Y ahí nos sentimos un poco más aliviados, o sea, fue un día bastante, una montaña rusa de emociones. Pero Claudia, repito lo que ya había dicho, estaba todo preparado el engranaje, listo Sí. el avión para llevarla a lo que iban a hacer la ablación, la extracción del órgano a Ciudad del Este, estaba listo ese avión para llevarte a vos, estaban listos los enfermeros, los médicos, estaban listos los pilotos que ya estaban en la Fuerza Aérea, o sea, está todo listo en caso que llegue en cualquier momento el órgano. Sí, realmente esa organización me dio así una tranquilidad. Todo, tengo unos primos que rápidamente llegaron hasta el aeropuerto y empezaron a mandar fotos en nuestro grupo de familia de lo que era el lugar. Y mi corazón latía, porque en mi casa yo no dimensionaba eso. Pero cuando ellos me mandaban la foto, ya hay 2 aviones, está esto, ya está esto, yo me desesperaba, armaba mi valija, decía, ¿dónde está esto? ¿Dónde está? Me sentaba, porque me agita mucho, ¿verdad? Y por otro lado, mi familia, vas a llevar esto, vas a llevar esto. Y yo no sabía qué decir ni qué hacer, nada. Y después, cuando surgió lo que no, bueno, me tranquilicé y dije, bueno, como dice usted, ¿verdad? Por lo menos me doy cuenta que está bien organizado, bien preparado y que se puede, que podemos. Así es, se puede y se va a poder. Fuerza, en cualquier momento llega, Claudia. Gracias. Fuerza, Víctor. Gracias, muchas gracias. Fuerza, Gracias, Víctor. Germán, le agradezco mucho por este programa. Y yo también quisiera recalcar un poco esa parte de la preparación previa para el viaje. Me llamó el piloto, el capitán, me pidió todo mi documento, yo le iba a acompañar, también me avisó que la Cancillería ya vio con la embajada en Argentina, una ambulancia, en general se movió todo. La verdad que alerta roja ya estábamos ya para irnos. Fue nada más que una práctica, Víctor, para que Y todo la verdad salga que, bien. así mismo, Germán, estamos preparados, los paraguayos también estamos preparados para estas cosas. Así es. Bueno, le agradezco a los dos, Víctor y Claudia, todo va a salir bien y estoy seguro que vamos a contarlo. Gracias, Germán. Gracias, Víctor. Gracias, Claudia. Muchas gracias. Muchas gracias. La clave fue presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos.